Estimado Rogelio, ¿qué esperas de los datos oficiales que dará a conocer hoy el Coneval en torno a la pobreza y pobreza extrema en el país? Mira, como vimos con la encuesta que presentó el INEGI, que es la base informativa con Exactamente. la que Coneval toma los datos, al haber un ligero incremento en el ingreso de los hogares, sobre todo los hogares de los deciles más bajos, de los de menor ingreso, es un aumento pequeño, pero la verdad es que como el umbral de pobreza también está ahí bajito, ahorita lo podemos explicar, se espera, digamos, una reducción de la pobreza interesante, pero también se espera que algunas de las carencias, en lugar de bajar, aumenten y la que más parece que puede aumentar porque se ve en los datos del ENIG y puede ser muy grave, es la carencia por acceso a servicios de salud. Ya venía creciendo, fue de hecho la carencia que más aumentó en la medición pasada, en plena pandemia, ¿no? Mucha gente perdió el acceso a servicios de salud, pero eso no se detuvo y para 2022, casi 4 de cada 10 personas se quedan sin acceso a servicios de salud, lo cual es la parte grave, así como un poco de crecimiento del rezago educativo, pero muy grave porque estaríamos hablando, no sé, quizá de 1 millón de niñas, niños, adolescentes, jóvenes que ya no regresaron a la escuela y que por lo tanto van a ser contabilizados en rezago educativo, porque lo que tenemos en México, Eduardo, es una medición multidimensional que combina el ingreso, si le alcanza a la gente para lo más básico, una canasta básica que es bien poquito, o incluso si hablamos de pobreza extrema, una canasta que solo alcanza para comer y nadie puede vivir solo para comer, pues digamos, esa línea fija de la pobreza extrema, pero además se combina con 6 carencias sociales. Esa es la forma que se mide en México la pobreza. Se habla de una metodología multidimensional. México fue pionero en esta manera de medir la pobreza. Ya hay varios países que siguen metodologías similares o por lo menos multidimensionales y permite entonces ver como cuántos hogares y cuántas personas pues están muy mal, como decías tú al cierre de tu comentario pasado, ¿no? Es muy grave. O sea, hablar de personas en pobreza en un país como México es hablar de una Sí, cuestión muy grave. sí, inadmisible. Porque si este país fuera pobre, digo, bueno, pues no hay mar, no hay tierra cultivable, como en Japón, por ejemplo, que tiene muchas complicaciones. Tú dirías, no, pues sí, ¿de dónde? Pero aquí hay de sobra. Exactamente. Somos, digamos, por el tamaño de la economía mexicana, el 14 creo, el 15 depende ahí. 15. Tenemos una capacidad de exportación, estamos en el mercado Sí, comercial más grande del mundo. Yo explicaba, siempre digo, para que se entienda que son 1.500 millones de dólares por día, poquito más, pero digamos para que se entienda lo que en inglés se dice 1.5 billion dollars, 1.500 millones de dólares por día, ayer, hoy, mañana, y tener entonces a va a estar más, sí, más de la tercera parte de la población en pobreza, es decir, que no le alcanza para lo más básico. este, pues sí, es una situación muy grave. De hecho, claro, no hay datos actualizados a esto que se va a anunciar hoy, por supuesto, pero en la última lista que checamos del Banco Mundial, México estaba en el lugar 82, entendiendo que el uno es el que tiene menos pobreza y el 140 algo así, 82 de 100. 40 para los que había datos, sí, más o menos 127, ahorita no recuerdo el número. O sea, muy abajo. De hecho, Sí, sí, en la última vez que presentó CEPAL, este organismo de las Naciones Unidas que solo ve América Latina y el Caribe, sí. somos el penúltimo, solo arriba de Honduras. No me digas. Oye, en algunos casos son estadísticas similares a la de los países pobres en África, con todo En- respeto a los países africanos. con todo respeto, sí, hay estados del país, ¿no? Oaxaca, Guerrero, Chiapas, en donde se viven situaciones muy similares a las de los países africanos.
pero también hay que decir que hay estados del país, pensemos Nuevo León, pensemos Coahuila, Baja California, donde la pobreza, pues claramente comparada con los 60% de Chiapas y de Guerrero, pues ves 20 y algo, 18, Sí, entonces se sienten que están, ¿no? Que sí, están muy bien. que ya merecerían hablar en alemán, ¿no? No, Dice, ya pero el punto, Eduardo, es que esa comparación es, pues digo, la puede hacer quien quiera, pero la pregunta nosotros siempre hacemos es, ¿de veras? O sea, comparativamente, ok, sí, estás mejor que Chiapas, que Oaxaca, que muchos estados del país, pero ¿de veras está bien que un estado como Nuevo León tenga, no sé cuánto va a salir, la verdad, sí, que por estados no lo tengo, más o menos la quinta parte de su población en sí, pobreza? O sea, es sí, inaceptable, es totalmente inaceptable, porque ahí es donde está la economía pujante, ahí es donde está, digamos, sí, toda esta capacidad exportadora, está en esos sí, lugares, sobre todo en los estados del norte, y de todos modos tienen una cantidad sustantiva, sí, yo estimo que alrededor de la quinta parte de su población en condición de pobreza, lo cual quiere decir que no solo no les alcanza el ingreso, sino que además tienen por lo menos una carencia social, porque ese es el punto de la medición multidimensional. Es la combinación entre ingreso que no te alcanza para lo más básico y una de las carencias sociales que miden lo mínimo mínimo. O sea, por ejemplo, en sí, salud, que aplicamos en ese momento, es acceso, estar afiliado a algo. Ya de ahí a que te atendieron, te dieron el medicamento, etcétera, eso no lo mide la pobreza. Se mide, por cierto, pero no en la medición de la pobreza. La pobreza nada más se mide como los accesos básicos. Por eso básicos. sí tenemos que dejar muy claro que sea el que sea el tamaño y va a haber mucho triunfalismo con la reducción, es inaceptable, porque es una situación que no corresponde a nuestra economía y porque, como hemos platicado aquí varias veces, una de las causas principales tiene que ver con el mercado laboral, con el trabajo, con que la gente trabaja y de todos modos es pobre. Aquí hemos entrevistado a Viridiana Río, seguramente lo habrás leído en alguna ocasión, Viridiana. Yo la respeto mucho, esa muchacha. Ha salido también en condiciones de pobreza muy difíciles, hizo posgrados y es una mujer inteligente, es una joven inteligente. O sea, y leí en esta semana o en la semana pasada, a finales de la semana pasada, que adelantaba los datos, aventuraba a adelantar los datos de Coneval que dará a conocer hoy a las 10 de la mañana y decía, en esta administración se ha avanzado de manera sorprendente en el combate a la pobreza. Decía, chillón, qué barbaridad. O sea, hay que tener mire, no somos aguafiestas, está bien. Si hay reducción de la pobreza, habrá que destacarlo, pero hay que ver el origen. ¿Qué es lo que ha hecho que en las cifras haya menos pobres en el país, ¿no? Porque si tú a todos les das billete de lotería que van a ser ganadores, no van a ser pobres más esos mexicanos, pero no compró nada, su condición no cambió nada, nada. Cuando se acaben el dinero en las fiestas, van a seguir siendo pobres. Sí, la verdad es que es una discusión compleja porque pues como todo en el país, en este periodo, está muy polarizada la discusión. Todo el mundo quiere o achacarle todos los triunfos al gobierno o achacarle todos los males. Y entonces, pues eso complica, digamos, una mirada un poquito más objetiva, que además, según nosotros, debe ser crítica porque el punto de partida es que aún con la reducción sigue siendo mucha pobreza. Es decir, y luego viene la discusión de si el gobierno es la explicación de todo, esa es otra, pero primero es la dimensión, 36% de la población, ¿no? Más de 40 millones de personas que no tienen lo más básico, no tienen el ingreso para lo más básico. Es mucho. Ciertamente es menos que hace claro, pues hace 2 años estábamos en la pandemia, que hace 4, digamos, está bien, pero corresponde. Y lo segundo, la otra discusión ya tiene que ver con si esa es la tendencia, si ya de aquí en adelante vamos a bajar y si entonces, eh, digamos, podemos ya ahí sí empezar a poner las pilas, porque decir, claro, si ya vamos de bajada, claramente ya estuvo,
pero a mí no me queda tan claro que esa es la tendencia Sí. y que 47 millones de personas, 46.800.000 en pobreza y 56.100.000 en lo que llamaríamos pobreza por ingresos, es decir, quitando las carencias a quienes no les alcanza para lo más básico. 56 millones de personas, 43,5 de la población, sí es menos que el 50% que era en 2018, sí, qué bueno, son 6 puntos porcentuales menos, está padre, pero no me parece que sea una cuestión pues que corresponde con nuestra economía, y la pobreza extrema se va a quedar igual en porcentaje y entonces un poquito de más gente, ¿eh? Eso también hay que dejarlo claro. Vamos a tener 9 millones de personas que no les alcanza ni para comer y tienen 3 o más de las 6 carencias sociales. O sea, es una condición realmente extrema, extrema, extrema. Y lo que te decía de la salud, ¿no? 39% de la población, 50 millones de personas con carencia. Esos son nuestros cálculos. Y mira, Viridiana, Gerardo, nosotros, los que nos dedicamos a esto, Gonzalo, etcétera, podemos tener los datos porque la creación del Coneval en su origen transparentó no solo la metodología, sino los códigos de los paquetes estadísticos para que en cuanto sale el ENIF puedas tener Que la en esta estimación ocasión hubo y algo puedas raro, hacer el espejo. que en esta ocasión hubo algo raro en el INEGI, ¿eh? Está esa discusión, nosotros esperábamos que Coneval había pospuesto, digamos, como para revisar la comparabilidad, y pues lo van a anunciar hoy, y si lo van a anunciar es que van a decir que es comparable, no creo que anuncien diciendo, estos son los números, No, pero no son no. comparables. Entonces, eso sí estaría muy complicado. En 2015, Coneval, cuando lo dirigía Gonzalo Hernández Licona, se negó a presentar datos de pobreza porque el INEGI había cambiado la metodología de captar el ingreso y había entonces un incremento del ingreso de los hogares más pobres, pero no porque había incrementado el ingreso, sino porque había mejorado la forma de captarlo, de recogerlo en la encuesta. Y luego nos queda un tema, Eduardo, que es todo mundo lo va a achacar a esto que decías, en las transferencias monetarias. Y ahí la verdad es que la discusión va a estar muy buena, porque Sí. la reducción sí está, la reducción tiene que ver con el esfuerzo de la gente, porque la mayoría de la reducción, según nuestro análisis, claro, son componentes, solo confluye, ¿no? Pero digamos, la mayoría del efecto viene del trabajo. Y el trabajo, discúlpenme, no es el gobierno. Aquí hemos platicado que qué bueno que sube el salario mínimo, también aquí se platica todos los días que qué bueno que hay un ambiente macroeconómico de estabilidad. Esa es Ujú. la contribución del gobierno. Pero la mejora del ingreso es obra de las y los trabajadores mexicanos y en todo caso de las empresas que pagan los salarios, el ingreso laboral. Entonces, Ya viste que ahorita les si quieres quieren platiquemos de colgar las transferencias. otros 15 días de aguinaldo, o sea, no inventes, maestro, mejor, o sea, yo no digo que no merezcamos más aguinaldo, pero eso, a ver si las empresas pueden, maestro, o sea, no vean el paquete de políticas sociales como eventos de expropiación indirecta. O sea, hay que tener cierta mesura en la manera en que exprimes a la empresa. Bueno, ese es otro asunto. ¿Sabes qué? Nos vamos a ver la próxima semana, estimado Rogelio, te vamos a convocar a que participes. Tenemos entrevista con este Gerardo Esquivel hoy, y entonces lo que vamos a hacer es a dejar en tres partes su entrevista, que va a ser larga, y entonces vamos a analizar cada una de las partes, contigo, entre ellas, entre las personas que participarán en esa dinámica. Así es que ya nos veremos este, el próximo lunes, seguramente. ¿Sale? Y muy bien, y ahí Gerardo tiene muy claro, las transferencias están ayudando muy poco, están dejando mucha gente fuera. Y una cosa que hay que estudiar, y así lo platicamos, es con ese dinero, si se hubiera entregado a los hogares más pobres, si de veras hubieran sido primero los pobres, ¿qué hubiera pasado con la pobreza? Ese contrafactual que se puede estimar con los datos es muy interesante porque tendríamos un resultado ahí sí, dirían, tendría razón, ahí sí sorprendente, porque todo ese dinero se hubiera canalizado a los más pobres. No fue así y entonces tenemos un aporte
pequeñito, si hay, por supuesto, de las transferencias en la reducción de pobreza. Lo Bien. platicamos luego, Eduardo. Mucho Padre, gusto. muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias.